Un sistema nacional de cuidados tiene que ver con fortalecer los derechos de las personas. Obviamente los grandes derechos sociales son educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la alimentación, que están planteados inclusive en la redacción de los derechos, se decía entonces del hombre, de las personas de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos sociales, los derechos culturales, la protección de los derechos humanos. Pero otra parte importante es que las mujeres nos hemos dedicado o nos dedicamos mucho a cuidar. Nos dedicamos a cuidar a los adultos mayores, nos dedicamos a cuidar en general, hay sus excepciones, a las personas con discapacidad. Recae principalmente en las mujeres el cuidado de los hijos, que no debe ser así y hay que insistirlo, porque es un trabajo de la pareja cuando hay pareja en una familia, porque también hay familias que está la mujer sola o el hombre solo. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer un sistema de cuidados que ayude también a las mujeres a tener autonomía económica principalmente. Entonces, nuestro objetivo es iniciar con educación inicial para jornaleras agrícolas y para mujeres de la maquila. En campaña yo inicié en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un símbolo, lo dije ayer. Durante todo el periodo neoliberal se caracterizó por la profundización de las desigualdades de todo tipo en México y un modelo de desarrollo sustentado en mano de obra barata y particularmente la maquila, que viene desde antes del primer tratado de libre comercio, pero que se fortalece con el primer tratado, estaba sustentado en la sobreexplotación laboral de las mujeres. Y esa sobreexplotación laboral de las mujeres tuvo además vinculado que cuando tenían hijos, muchas veces mujeres solas, pues no había dónde dejarlos. Y todavía a la fecha hay mujeres que dejan a sus hijos solos en casa o entre ellas se ayudan. Las estancias infantiles de Calderón no solamente no resolvieron, sino que en realidad se plantearon como un negocio, no como un acceso a un derecho de las mujeres o de la infancia, sino era un negocio privado, subrogado para resolver un derecho. Entonces, lo que estamos planteando es iniciar particularmente en Ciudad Juárez, por el símbolo que eso significa. El IMSS tiene una parte de lo que son las guarderías tradicionales del IMSS y nosotros queremos desarrollar otro a través del DIF, con centros de educación inicial. Entonces estamos, no pueden iniciar, digamos, en enero porque requieren infraestructura, capacitación, formación, porque cuidar a la niñez no es algo menor y además queremos que sean centros de educación inicial también. Entonces vamos a desarrollarlo en este primer año y poco a poco se va a ir cumpliendo en el 25 y en el 26 pues se podrá desarrollar en toda su amplitud, ¿no? ¿Tiene prevista una partida o algún tipo de presupuesto? En algún momento Hacienda hizo una estimación que para echar a andar el Sistema Nacional de Cuidados se requeriría más o menos el 1.5 del PIB. ¿Sí lo está viendo como una partida particular? ¿A cuánto podría ser? Sí, pero tiene que ser paulatino, precisamente por lo que significa la atención a la niñez. No es de que mañana pongo una estancia infantil y a ver quién cuida a los niños, ¿no? De hecho, ya no se usa guarderías, porque yo fui a la guardería a los 8 meses del ISSSTE. Y guardería, pues, ¿qué es? Guardar a los niños, ¿no? O a las niñas. No, no se trata de guardar a los niños, ¿no? Se trata de que sea un centro de activación y de motivación para los niños, no solo de cuidado, sino también de educación. Que se sabe ahora que cuando se motiva a los niños en la primera infancia, pues tienen una posibilidad de desarrollo grande. Entonces, sí lo estamos planteando, sí lo vamos a hacer y el primer año va a iniciar. Entonces, poco a poco vamos a incrementar el presupuesto. ¿Y en este primer año habrá una partida en el presupuesto que diga sistema de cuidados? En el DIF. En el DIF. Sí. Oiga, doctora, también hace un momento hacía mención al 1,000,000 de viviendas que planea usted construir durante su administración. También nos había comentado que había 500,000 de viviendas que están olvidadas o abandonadas en todo el país, que se intentó potencializar la vivienda y no funcionó.
¿Tiene un plan o está considerando usted? Sí, también lo tenemos. Sí, son distintos. Fíjense, hay viviendas que ya están habitadas por personas que no son quienes sacaron los créditos de la vivienda en algunos lugares del país. E inclusive en algún momento los estados plantearon pues ya regularizar, porque son gente que lleva ahí viviendo mucho tiempo. Y hay otras que pues hay que darles las condiciones para que se habite. Porque el problema de esas viviendas es que también se plantearon como negocios, fue el gran negocio de Fox y de Calderón, que en realidad aportaron recursos del Infonavit para construir viviendas alejadas de los centros urbanos, sin los mínimos servicios. Algunos no tienen ni servicios de agua, imagínense, o de drenaje. Pero inclusive, aunque tengan servicios de agua y drenaje, ¿cómo se va a mover las personas? Una persona que trabaja en el sur de la Ciudad de México y le dieron una vivienda en Querétaro, pues ¿cómo se va a transportar de Querétaro a...? Porque no tenían otras opciones a través del Infonavit. Entonces, ese modelo está cancelado. Entonces, la vivienda es un derecho, es un acceso, un derecho, y así hay que verlo. Y obviamente, cómo se construyen, pues es que no sea este negocio inmobiliario, que en realidad fue un negocio inmobiliario. Entonces, las que están abandonadas también tienen una parte administrativa y jurídica que hay que visualizar. Actualmente ha hecho algunas cosas el actual director del Infonavit, pero tienen una parte que todavía está ahí, que nos va a tocar pues desenredarla y ver qué hacemos con las que ya están habitadas, ¿no? Porque pues, tampoco se puede decir llegar y sacar a las personas. Entonces tiene que haber un proceso también de reubicación, pero si esa vivienda era de otra persona y están los créditos ahí y no se pagaron, pues hay una parte jurídico-administrativa que hay que resolver. Y concluyo muy rápido, ya tuve oportunidad de platicar con Gerardo Fernández Noroña, ya el presidente también habló sobre el tema, preguntarle si ya pudieron conversar de la situación que está. No, vamos a conversar en la semana. Yo lo dije, o sea, Gerardo es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Y lo dije el otro día, él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde. Entonces, las reglas que están ahí, pues están planteadas para quienes pertenecemos a Morena, ¿no? Entonces, él no es, digamos, militante de Morena, no ha participado en los congresos, consejos. Eso no quiere decir que seamos parte del mismo movimiento y que apreciamos y valoramos muchísimo el trabajo. Tan es así que él es senador por Morena, en la lista de Morena. O sea, tan consideramos importante y además pues es muy valioso que no esté en la lista del PT, porque en el PT pues entraron 3 senadores, pero incluso se esperaba por el PT que si entraban 2 era mucho. Entonces el primero en el PT pues es el profesor Alberto Anaya y la segunda es Jacob, que entró por el PT. Entonces acá pues lo que dijimos es, bueno, si no va a entrar por el PT Gerardo, pues requiere un espacio. Entonces entra por la lista de Morena. Entonces, Gerardo es muy importante y no tiene por qué plantearse una discusión por cargos. Entonces, ya vamos a platicar con él. A ver, él es un gran legislador y es un gran tribuno, la verdad. Entonces, vamos a platicar con él ya exactamente. Entonces, es muy valioso, pero hay que considerar cómo fue pues el proceso, ¿no? Pues en todo caso, a ver, yo di mi opinión, firmamos un acuerdo y los senadores en todo caso pues tendrán que tomar sus decisiones, ¿no? Última pregunta.